¿Me escuchan? Sí se le escucha, doctor. Ok, También se ve vamos sus a comenzar. diapositivas. Se ve, ¿no? Ya, listo. Ok, comenzamos. Bien, la clase de hoy día que vamos a ver, la clase que... un momentito, por favor. Bien, vamos a hacer hoy día la clase de nucleoporfirinas. Ah, o metabolismo de porfirinas. Bien, las porfirinas son sustancias o son pigmentos que existen en la naturaleza. Estas porfirinas van a estar constituidos por 4 pirroles. El pirrol es una molécula que es un anillo cíclico en la cual tiene 4 átomos de carbono, como ustedes ven en el esquema, y tiene una molécula de nitrógeno. Cada uno de ellos acompañados de una molécula de hidrógeno, ¿no? Tanto los carbonos como el nitrógeno, y además va a presentar 2 dobles enlaces en su molécula. Este pirrol va a unirse, va a formarse, va a unir con 4, o sea, va a ser la unión, se va a producir la unión de 4 pirroles. Este es un pirrol y se va a producir la unión de 4 pirroles por la acción de las uniones que va a tener son los puentes o enlaces meténicos o metilénicos. Los enlaces metilénicos son los que van a permitir que se unan estos 4 pirroles para dar la forma o para dar la formación a lo que se llama la porfirina. Esta es una porfirina. Una porfirina es la unión de 4 pirroles. Aquí hay un pirrol que es este de acá, este es el segundo pirrol que es este de acá, el tercer pirrol que es este de acá, y acá tenemos el cuarto pirrol. Son 4 uniones de pirroles que están unidos por puentes metilénicos, que están acá, los puentes metilénicos, y que va a dar origen a este anillo cíclico llamado porfirina. La porfirina es un compuesto, como le digo, de tipo, es un pigmento que existe en el organismo. Bien, entonces estas porfirinas van a tener sus 4 anillos pirrólicos y van a estar formados por 8 átomos de carbonos, las cuales van a estar unidos por enlaces o por sustancias que son en el carbono, que es la anina, el ácido propílico, la alanina ácido propílico también puede ser acetato, propionato o acetato, cada uno en sus respectivos carbonos. Entonces, pero existen en la naturaleza 2 tipos de porfirina. La porfirina es tipo 1 y la protoporfirina es tipo 3. La protoporfirina tipo 1 es la que tiene esta molécula, que tiene acetato, propilo, acetato, propilo, acetato, propilo, acetato, propilo, y en el carbono, en la última molécula va a tener en el carbono 7 y 8, va a ser primero el propilo y después va a ser el acetato. Entonces, ese es el cambio que tiene esta molécula. Esos son las protoporfirinas, la que dan origen a las porfirinas, son las protoporfirinas tipo 1. Y las tipo 3 tienen otra distribución. Tienen los grupos metilo, vinilo, metilo, vinilo, metilo, propionato y propionato, metilo. Estas son las protoporfirinas 3 o protoporfirina 9 también, ¿no? El número es en relación al tiempo en que se ha descubierto, ¿no? Pero por lo general es la protoporfirina 3 o también llamada protoporfirina 9, que esta es la porfina progenitora o la que va a dar origen a el núcleo hemo. El núcleo hemo, o mejor dicho, la protoporfirina 9, por acción de una enzima que es la ferroquelatasa, se va a unir a una molécula de fierro más 2 para dar la formación del núcleo hemo, que tiene metilo, vinilo, metilo, vinilo, metilo, propionato y propionato, metilo.
Entonces, esa es la gran diferencia. En cambio, el otro, la protoporfirina 1 es la que tiene acetato y- o acetato y propionato, acetato y propionato, acetato y propionato y propionato, acetato. En cambio, no. Acá tiene metilo, vinilo, metilo, vinilo, metilo, propionato y propionato, metilo. Esa es la característica de la protoporfirina 3. Y de las dos, la protoporfirina 1 y la protoporfirina 3, la que mayor existe en la naturaleza es la protoporfirina 3 o protoporfirina 9, la que existe en mayor cantidad y la que va a dar origen al nucleohemo para posteriormente dar la formación de la hemoglobina. Va a ser la parte no proteica de la proteína, de la hemoglobina, perdón. Bien, como lo vamos a ver más adelante. ¿Cómo es que se lleva a cabo a la formación del grupo hemo o grupo M? El grupo hemo o el grupo M es un grupo prostético que forma parte de la hemoglobina. O sea, viene a ser la parte no proteica de la hemoglobina, ¿no? Está conformado por un anillo de protoporfirina 9, que es un anillo tetrapirrólico cíclico, es decir, de 4 cadenas de pirrolis enlazadas en un anillo, o sea, lo que vemos acá, lo que vemos acá. El grupo hemo que va a estar unido por 4 pirroles, 4 anillos pirroles, 4 pirroles que van a estar unidos por enlaces metilénicos y que van a dar por 4 cadenas de pirroles enlazados por un anillo. Ese anillo va a estar unido por enlaces pirrólicos, perdón, metilénicos que estoy hablando. El hierro va a estar en, en el centro de este anillo y va a tener va a tener valencia +2, va a estar en estado ferroso, porque el fierro tiene valencia +2 y +3, pero para que el núcleo hemo funcione y apoye a la hemoglobina para el transporte de oxígeno, siempre debe tener, mejor dicho, siempre debe tener la molécula de hierro en estado ferroso para que pueda transportar el oxígeno, si no, no va a poder transportar el oxígeno. Bien, entonces se van a formar, acá hay 4 anillos, eh, acá, por ejemplo, tienen 4 anillos que van a tener uniones. Son los nitrógenos, acá están los carbonos en la parte periférica y los nitrógenos van a estar en la parte interna, como vamos a ver ahora. ¿Cuáles son las características del núcleo hemo? La protoporfirina 9 es una estructura, o protoporfirina 3, que es lo mismo, es una estructura planar apolar. Mientras el hierro ferroso tiene cargas negativas, lo que le confiere la carga polar. O sea, la carga polar se la va a estar dando el fierro que va a estar en la parte media de la molécula de la protoporfirina 9. En la parte central del núcleo hemo se encuentra el átomo de hierro. Va a estar en la parte central. Metal de transición que puede formar hasta 6 enlaces. Entonces se llaman 6 enlaces de coordinación. Los enlaces de coordinación son aquellos lo que les voy a mencionar. 4 enlaces con las cadenas polipeptídicas de la hemoglobina. O sea, la hemoglobina va a tener su parte proteica y su parte no proteica, ¿no? Entonces, va a tener 6 enlaces, 4 enlaces con las cadenas polipeptídicas, o sea, con las 4 cadenas proteicas que tiene la hemoglobina. La hemoglobina tiene, de la parte proteica, tiene 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. Las cadenas alfa con 141 aminoácidos y las cadenas beta con 146 aminoácidos. Entonces, 4 enlaces van a estar unidos con las cadenas polipeptídicas. El quinto enlace es un enlace coordinado con el residuo de histidina. O sea, todos los residuos de histidina de la parte proteica van a estar relacionados con la molécula de la histidina, o sea, con la parte proteica. La histidina viene a ser la quinta valencia de coordinación. Y esta valencia de coordinación de la histidina es lo que le va a dar la estabilidad a la molécula de hemoglobina. Este enlace es un enlace perpendicular que va hacia arriba de la molécula y el otro enlace, el último, va a ser con el oxígeno. O sea, el sexto enlace es con el oxígeno, siendo este perpendicular hacia abajo. El que tiene con la histidina es hacia arriba y el enlace que tiene con el oxígeno es hacia abajo. Es de naturaleza débil.
Pues si la hemoglobina es un transportador de oxígeno, tiene que captar y liberar el oxígeno fácilmente. Por eso es que es enlace débil. La sexta valenza de coordinación de la hemoglobina va a estar en relación con el oxígeno para que entregue o recoja fácilmente o entregue o pueda captar fácilmente el oxígeno. Por ser apolar se localiza entre las estructuras terciarias de las cadenas polipeptídicas, ¿ya? Por ser en una estructura apolar se localiza entre las estructuras terciarias de las cadenas polipeptídicas y al tener una superficie planar se va a situar en un bolsillo hidrofóbico. La parte apolar, o perdón, la parte polar siempre va a quedar hacia afuera. ¿Por qué? Porque va a tener, perdón, contacto con otras moléculas o con otros electrolitos. Se va a formar unas 80 uniones hidrofóbicas entre el grupo hemo y la estructura terciaria de las cadenas. O sea, entre el grupo hemo y las estructuras terciarias, o sea, entre la parte proteica y la parte del núcleo hemo que es no proteica, aproximadamente van a tener unas 80 uniones hidrofóbicas. Son esos enlaces los que mantienen al grupo hemo en su sitio. O sea, las uniones hidrofóbicas, ¿no? Son las que van a mantener fundamentalmente y que van a ser de tipo terciario. En esa estructura terciaria vamos a tener enlaces tipo puente de hidrógeno y vamos a tener enlaces tipo puente disulfuro y que van a permitir que se mantenga la estructura terciaria de la hemoglobina. Este es para mostrarle el esquema, cómo están unidos, están unidos los anillos pirrólicos. Aquí hay el primer anillo pirrólico, el segundo, el tercero y el cuarto anillo pirrólico. En el centro vamos a tener 4 valencias de coordinación. Esas 4 de valencias de coordinación están dadas por los nitrógenos que miran hacia el interior de la molécula y que van a estar en relación con el fierro, esas 4 moléculas. Pero las 4 van a ser moléculas de nitrógeno que van a tener interacción con el fierro más 2. La quinta, que va a ser con el oxígeno, que va a ser, perdón, con los residuos de histidina, ¿no? Que va a mirar hacia arriba y hacia abajo vamos a tener las uniones al oxígeno para que lo pueda entregar fácilmente, que es la sexta valencia de coordinación. Este es otro esquema para ver la parte proteica y no proteica de la hemoglobina en un espacio ya más, digamos, tridimensional. Acá tenemos las uniones, los 4 nucleohemos, porque la hemoglobina, ¿cuántos nucleohemos va a tener? 4 nucleohemos, 4 nucleohemos, y va a tener la parte proteica, las cadenas alfa, que son los monaditos, y las cadenas beta, que van a tener mayor cantidad de aminoácidos. Las alfa con 141 aminoácidos y las cadenas beta con 146 aminoácidos. Bien. Entonces, ¿cómo se lleva a cabo la síntesis del núcleo hemo? La síntesis del núcleo hemo se lleva a cabo partiendo de 2 moléculas, una que es la glicina, que es un aminoácido, y la succinilcoenzima A, que viene proveniente del metabolismo del ciclo de Krebs. Entonces, la glicina, al unirse con la succinilcoenzima A, por acción de una ala sintasa 1 o 2, va a dar el ácido delta aminolebulínico. ¿Ya? El ácido aminolebulínico, 5-aminolebulínico o delta aminolebulínico también, es lo mismo. Luego este ácido el 5-aminolebulínico por acción de la ala de deshidratasa, o sea, va a haber una deshidratación, va a haber perder molécula de agua, se va a formar el porfobilinógeno. Este porfobilinógeno por acción de otra enzima que es la porfobilinógeno de aminasa, va a dar el hidroximetilbilano. Este compuesto intermedio, que es un compuesto de color, el hidroximetilbilano, por acción de una porfirinógeno 3 sintetasa o sintasa, va a dar el uroporfirinógeno 3. Este uroporfirinógeno 3, por acción de una descarboxilasa, o sea, una uroporfirinógeno descarboxilasa, va a dar el croproporfirinógeno 3. Esto es importante porque este pigmento, el uroporfirinógeno 3, es el que va a dar el color fundamentalmente a la orina, porque esto se va a eliminar por vía urinaria, por vía renal,
y el coproporfirinógeno 3 es el que se va a eliminar a través del tracto digestivo para darle color a las heces. Entonces, ya se formaron el uroporfirinógeno 3 y por acción de la descarboxilasa se va a formar el coproporfirinógeno 3. Este coproporfirinógeno, por acción de una oxidasa, o sea, una coproporfirinógeno oxidasa, se va a formar la protoporfirina 9, o perdón, el protoporfirinógeno 9. Este protoporfirinógeno 9, también por acción de una oxidasa, que es la protoporfirinógeno oxidasa, va a dar la protoporfirina 9 o protoporfirina 3. Entonces, esta es la molécula precursora del núcleo hemo. ¿Cómo se forma el núcleo hemo? Esta protoporfirina 9 o protoporfirina 3, a la que se le va a sumar un fierro más 2 en estado ferroso por acción de esta enzima, que es la ferroquelatasa, nos va a dar el núcleo hemo. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver ahora en otro esquema para que vean ustedes mejor cómo se lleva a cabo esto. Acá, por ejemplo, esto es un esquema. Hay parte de la síntesis del núcleo hemo que se lleva, o dentro de la mitocondria y parte se lleva fuera de la mitocondria. Pero la iniciación de la síntesis del núcleo hemo va a iniciarse en el interior de la mitocondria. La unión de la succinilcoenzima A más la glicina por acción de esta enzima, que es la delta aminolebulínico sintasa o sintetasa, va a formar el ácido delta aminolebulínico o 5-aminolebulínico, que es lo mismo. Entonces, una vez que se ha formado este ácido 5-aminolebulínico o delta-aminolebulínico en el interior de la mitocondria, va a salir, va a ser permeable a la membrana y dos moléculas de este ácido delta-aminolebulínico, por acción de una ala deshidratasa, va a formar el porfobilinógeno. Este porfobilinógeno es importante que al unirse 4 moléculas del porfobilinógeno, tiene que unirse 4 moléculas de este porfobilinógeno y por acción de una desaminasa va a perder aminoácidos, va a formarse el hidroximetilbilano. Ya por unión de 4 porfobilinógenos y por acción de esta enzima desaminasa se va a formar el hidroximetilbilano. O sea, ahí hay 4 moléculas que se unen del porfobilinógeno. Entonces se produce una desaminación y se forma el hidroximetilbilano. Este hidroximetilbilano, por acción de una oroporfirinógeno sintasa, va a formar el uroporfirinógeno 3. Es lo que le decía, lo que va a eliminarse por vía urinaria y que va a dar el color a las heces. Esto por acción de una descarboxilasa, o sea, una porfirinógeno descarboxilasa, en la cual va a perder 4 moléculas de CO2, se va a formar el coproporfirinógeno 3, que va a dar el color a las heces. Y este coproporfirinógeno 3 va a ingresar dentro de la mitocondria. Dentro de la mitocondria va a producirse una pérdida, una descarboxilación, o sea, va a perder 2 moléculas de CO2 por acción de una oxidasa coproporfirinógeno o coproporfirinógeno oxidasa también. Pierde 2 moléculas de CO2 y se va a formar el protoporfirinógeno 9. Este protoporfirinógeno 9 por acción de otra oxidasa se va a formar el o por esta oxidasa llamada protoporfirinógeno oxidasa, se va a formar la protoporfirina 9 o protoporfirina 3, que por acción del sumarse una molécula de fierro más 2 y va a perder 2 hidrogeniones, por acción de esta enzima, que es la ferroquelatasa, se va a formar el núcleo hemo. El núcleo hemo se va a formar dentro de la mitocondria, pero dentro de la síntesis, parte hay de la síntesis que se produce dentro de la mitocondria y parte hay que se produce fuera de la mitocondria. ¿Cómo se lleva a cabo la regulación de la síntesis del grupo hemo? O sea, ya sabemos cómo se forma el grupo hemo, pero ¿cómo se regula la síntesis? Primero, la disponibilidad de sustrato. El hierro con valencia más 2 debe estar disponible para la ferroquelatasa. Siempre el fierro más 2 tiene que estar disponible para que la ferroquelatasa incorpore este fierro a
la molécula del núcleo hemo y que tenga relación con los 4 nitrógenos y formen las 4 primeras valencias de coordinación. También se produce la regulación por retroalimentación. El hemo es inhibidor de la alacintasa. O sea, regresemos acá al esquema. En mayor cantidad de hemo va a bloquear esta enzima, que es la ácido delta aminolebulínico sintasa o alacintasa. Entonces, la mayor formación de núcleo hemo bloquea la síntesis de esta enzima, por lo tanto, disminuye la formación de núcleo hemo porque existe gran cantidad. Entonces, la mayor cantidad bloquea esta enzima que es la ácido delta aminolebulínico sintetasa o sintasa. Por eso dice, esta es la regulación por retroalimentación. El hemo es inhibidor de la alacintasa. Entonces debemos considerar que el hemo regula su propia síntesis por mecanismos que afectan la primera enzima de la vía metabólica y lógicamente la primera enzima es la alacintasa. Segundo, el hemo reprime la síntesis de la enzima, ¿ya? El hemo reprime la síntesis de la enzima y también inhibe directamente la reacción, o sea, va a inhibir la reacción enzimática y por lo tanto va a haber menor formación de núcleo hemo. Así el hemo es sintetizado cuando los niveles disminuyen. Entonces, cuando el hemo está en gran cantidad, bloquea la enzima y bloquea la reacción, o inhibe la reacción directamente. Pero cuando baja el hemo, activa, al disminuir el hemo, los niveles de acción tanto de la enzima como de la reacción se incrementan para llevar a la mayor formación de núcleo hemo. Entonces, la síntesis del hemo empieza con la condensación de la glicina y la succinilcoenzima A y una descarboxilación para formar el ácido delta-aminolebulínico. Acá, por ejemplo, tenemos la succinilcoenzima A, que es el primer paso para la síntesis. Succinilcoenzima A, ¿no? La succinilcoenzima A más la glicina van a dar el primer paso, que es la acción, por la acción de delta-aminolebulínico sintasa, el ácido delta-aminolebulínico sintasa, que es una enzima que va a regular o va a producir la síntesis del ácido delta-aminolebulínico. Entonces, esta enzima es bloqueada, esta reacción también es inhibida, esta reacción es inhibida por la cantidad o exceso de núcleo hemo. Cuando hay mucho núcleo hemo, se bloquea esta enzima y disminuye o inhibe esta reacción para que no se forme el ácido delta-aminolebulínico. Pero cuando disminuye el núcleo hemo, esto se activa nuevamente, se reactiva y comienza a formar más ácido delta-aminolebulínico para que se forme mayor núcleo hemo. Bien, la ferroquelatasa va a adicionar al fierro más 2, a la molécula de protoporfirina 9 formando el grupo hemo. A ver, ¿estamos bien o está bien? Entonces, la ferroquelatasa, como ya parte final de la reacción con valencia más 2 el fierro, va a adicionar a la protoporfirina 9 o protoporfirina 3 esta molécula de fierro formando el grupo hemo. Entonces, acá tenemos la protoporfirina 9 con sus 4 pirroles, ¿no? Con sus nitrógenos. Entonces, va esta protoporfirina 9 o protoporfirina 3 por acción de la enzima ferroquelatasa, va a adicionar esta molécula de fierro más 2 para formar el núcleo hemo. Y este fierro más 2 es el que va a permitir que se transporte el oxígeno por parte del núcleo hemo o de la hemoglobina en general. Entonces, la enzima ferroquelatasa requiere de la presencia de fierro más 2, requiere de ácido ascórbico y de cisteína, que es un agente reductor. O sea, para que se adhiera el fierro al núcleo hemo, necesita, o que la enzima, mejor dicho, pueda ejercer la acción de adherir el núcleo hemo con fierro más 2, debe tener el fierro más 2, el ácido ascórbico y la cisteína como agente reductor. Y la ferroquelatasa, que va a ser inhibida por el plomo. Esta enzima va a ser inhibida no solamente por el plomo, sino por otros metales pesados, por el manganeso, por el magnesio también puede ser inhibida. O sea, o por el plomo también. El plomo también, o como lo menciono acá, también inhibe la ferroquelatasa. O sea, impide la formación del núcleo hemo. Por
adición del fierro a esta molécula. Las células eritropoyéticas. En las células eritropoyéticas, la síntesis del hemo está coordinada por la síntesis de globina, de acuerdo a lo que le voy a mencionar, ¿no? Entonces, la síntesis del núcleo hemo siempre va a estar en relación con la formación de globina, o sea, la parte no proteica de la hemoglobina va a estar en relación con la producción de la parte proteica de la hemoglobina, o sea, van a ir paralelamente, van a ir a la par. Entonces, ¿de acuerdo a qué? Si hay hemo disponible, la síntesis de globina también va a proceder, o sea, va a haber mayor formación de globina, tanto de las células de las cadenas alfa como de las cadenas beta. Si el hemo está ausente, entonces, ¿qué ocurre? Entonces, si el hemo está ausente, hay una proteína quinasa o una proteína quinasa, independientemente del AMP cíclico, se activa. Y esta quinasa fosforila el factor de iniciación, ¿no? Esta quinasa fosforila el factor de iniciación, que es el IF2, inactivándolo, lo que impide la síntesis de globina. Entonces, esta eh, proteína quinasa, que es independiente del MP cíclico, no tiene, porque puede haber MP cíclico alto o bajo, pero independientemente de eso, esta proteína quinasa fosforila el factor de activación, que es el IF2, y lo inactiva y no se lleva a cabo la síntesis de globina, de la parte proteica, por inhibición de este factor de iniciación, que es el IF2. ¿Cómo se degrada el núcleo hemo? Una vez que ya se formó, vemos cómo se regula, vemos qué sustancias la inhiben, cómo es que se degrada el núcleo hemo. Porque las porfirinas van a llevar a la formación del núcleo hemo, y este núcleo hemo va a llevar a la formación de hemoglobina. Existe un mecanismo de reciclaje. La globina se degrada en aminoácidos que son sintetizados, a igual que el átomo el átomo ferroso. Normalmente un glóbulo rojo tiene como promedio de vida unos 120 días. Entonces, al producirse la lisis, la destrucción del glóbulo rojo, se va a producir a nivel del sistema retículo endotelial, o sea, a nivel del vaso, a nivel del hígado, a nivel de los ganglios, pero la mayor proporción y la mayor cantidad lo hace a nivel del vaso. Entonces se liberan tres cosas. Se libera el oxígeno, se libera el fierro, perdón, se libera el fierro, se libera el oxígeno también, se libera la parte proteica y la parte no proteica, que es el núcleo hemo. El fierro va a ir al almacenarse a nivel del hígado, igual que la globina, que la parte proteica, pero la parte no proteica, que es el núcleo hemo, se va a degradar y va a tener cambios a nivel del vaso fundamentalmente. Entonces, la globina se degrada en aminoácidos que son reutilizados al igual que el átomo ferroso. Entonces estamos hablando que hay liberación del núcleo hemo, la parte de la globina y la parte del fierro. Entonces la globina y el fierro, la globina se desintegra en aminoácidos que van a ir al hígado y el fierro también se va a almacenar a nivel hepático. En el caso del núcleo hemo se degrada la porción porfirina libre del hierro. Y una vez libre del hierro, el núcleo hemo se va a degradar, se degrada la porción de porfirina libre del hierro, sobre todo en las células retículos endoteliales, como hepáticas y esplénicas de la médula ósea, pero también en el ganglio. Entonces, vamos a ver cómo se va a degradar este núcleo hemo que ya no tiene fierro. Entonces, el hemo se degrada para formar bilirrubina, ¿no? La bilirrubina, la cual conjuga con el ácido clorónico y se cresta en la bilis. Entonces, esto ya es dentro del vaso. En el vaso, el hemo se va a degradar, va a formar bilirrubina. Primero va a formar una bilirrubina no conjugada y posteriormente esta bilirrubina no conjugada va a viajar al hígado, cuyo transportador es la albúmina, lo lleva al hígado y se va a conjugar con ácido glucurónico y va a formar la bilirrubina conjugada y se va a excretar a través de la bilis, ¿no? El grupo hemo de los citocromos y de la mioglobina también se convierten en bilirrubina
También se convierten en bilirrubina, porque hay citocromos, porque los citocromos también son pigmentos. Y la mioglobina también tiene núcleo hemo. Tiene una molécula nada más de núcleo hemo la mioglobina. La mioglobina solamente tiene una molécula de núcleo hemo y se convierte en bilirrubina. Ambos se convierten en bilirrubina. ¿Por qué los citocromos? Porque los citocromos también van a tener en su constitución núcleos hemo y se van a convertir en bilirrubina. Pero la fuente principal de este pigmento biliar, que es la bilirrubina, es la hemoglobina. Y la hemoglobina se va a degradar fundamentalmente en el vaso, en el hígado y en la médula ósea y también en el ganglio. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? ¿Cómo es que se lleva a cabo la degradación? Habíamos hablado de cómo es que se lleva a cabo la degradación, o les había mencionado ya, la degradación del núcleo hemo en el sistema retículo endotelial, fundamentalmente en el vaso, ¿no? Por destrucción de los glóbulos rojos. A los 120 días de vida media de glóbulos rojos se va a liberar fierro, la globina, que es la proteína, y el núcleo hemo. Ya sabemos que la globina se va a destruir en aminoácidos que van a ir a almacenarse en el hígado y el fierro, que también se va a liberar y va a pasar a almacenarse a nivel del hígado, en las células hepáticas. Entonces, el núcleo hemo que está libre ya en el vaso, el núcleo hemo, va a sufrir la acción de una enzima que es la hemooxigenasa. La hemooxigenasa, en la cual va a liberar el fierro, o perdón, sí, va a liberar el fierro y además va a liberar agua, pero va a incorporar oxígeno y va a formar un compuesto que es la biliverdina. O sea, el hemo, por acción de esta enzima oxigenasa, forma la biliverdina. Una vez formada la biliverdina por acción de esta enzima, que es la biliverdina reductasa, por acción de un NAT oxidado, perdón, de un NAT reducido pasa a un NAT oxidado. Este es NAT reducido, los que tienen más hidrogenio son NAT reducidos, va a pasar a un NAT oxidado y se va a formar la bilirrubina. Entonces hay dos reacciones importantes ahí para la formación de bilirrubina. El hemo primero sufre la acción de la hemooxigenasa para formar la biliverdina y esta biliverdina reductasa posteriormente tiene acción sobre la biliverdina y forma la bilirrubina. La bilirrubina, pero la bilirrubina no conjugada. Entonces, una vez formada la bilirrubina no conjugada, esta bilirrubina no conjugada, para que ingrese al hígado, o mejor dicho, en el hígado se va a conjugar, pero antes de eso, la bilirrubina no conjugada va a ser transportada desde el vaso hasta el hígado, y quien lo transporta es la albúmina, su transportador es la albúmina, pero esta bilirrubina no conjugada tiene mucha afinidad, es de características liposolubles y se va a almacenar tanto en el tejido graso como también a nivel del cerebro, en los núcleos basales del cerebro, porque las células del cerebro tienen bastante o tienen gran cantidad de lípidos. Entonces, va a tener o se va a almacenar en estos lugares fundamentalmente. Pero una vez que ya está llegando al hígado transportado por la albúmina, en el hígado, a nivel de la célula hepática, a nivel de la célula hepática, vamos a tener dos receptores que no aparecen ahí. Los receptores que se llaman ligandinas Y y ligandinas Z. Son dos tipos de receptores. Entonces, estos receptores van a captar la bilirrubina no conjugada y la van a introducir dentro del hepatocito. Entonces, una vez dentro del hepatocito, esta bilirrubina no conjugada se va a conjugar. Se va a conjugar con dos moléculas de ácido glucurónico. O sea, dos moléculas de ácido glucurónico lo van a conjugar esta bilirrubina y esta bilirrubina lo que va a hacer es eliminarse a través de la bilis. Esta bilirrubina conjugada se va a eliminar a través de la bilis, con la característica de que esta bilirrubina conjugada sí va a ser una bilirrubina hidrosoluble. Entonces, la bilirrubina no conjugada es liposoluble, no se elimina en orina, ni tampoco se va a eliminar por las heces.
En cambio, la bilirrubina conjugada, que ha sido conjugada en el hepatocito, que ha sido conjugada en el hepatocito por dos moléculas de ácido glucurónico, va a ser eliminada a través de la bilis. Unas van a ir al colon para darle color a las heces, lo que le decía el coproporfirinógeno. El coproporfirinógeno, pero esta es cómo se forma el coproporfirinógeno, por acción de las bacterias que se encuentran a nivel intestinal. En la bacteria, en la bilirrubina no conjugada pasa al colon o pasa al ileón terminal casi, y ahí van a sufrir la acción de las bacterias intestinales y van a formar el coproporfirinógeno que va a darle coloración a las heces. O sea, a eso llamado, por eso las bacterias intestinales van a dar color a las heces. Por acción de las bacterias intestinales, perdón, el uroporfirinógeno va a formir, o el coproporfirinógeno va a dar color a las heces. También se le llama el estercobilinógeno también, o estercobilina también se le llama a coproporfirinógeno. Entonces, estercobilinógeno 2 o también estercobilina, que son pigmentos que dan color a las heces. Pero por otro lado también la bilirrubina, que ha sido ya eliminada en el hígado, que ha sido eliminada a través por la vía biliar, va a venir como urobilinógeno. Se va a formar el urobilinógeno y este urobilinógeno sí como tal se va a eliminar a través del riñón para formar la urobilina, que es un pigmento que va a dar color a la orina. Entonces, parte se va a formar, va a ir a eliminarse por las heces, dando color a las heces, y parte también se va a dar o se va a eliminar a través de la orina. Por las heces el coproporfirinógeno y por la orina el urobilinógeno, ¿no? Y el pigmento que da color a la orina es la urobilina y en las heces la estercobilina. Bien, pero también el fierro que se estimula, el fierro que se elimina puede ir al hígado o puede ser utilizado también por los huesos. Puede ser utilizado, almacenado en los huesos, ¿para qué? Para la síntesis posterior también de hemoglobina. Bien, acá les presento un cuadro más o menos que no está muy claro, pero ojalá lo puedan ayudar. Un resumen de los principales porfirias que existen. O sea, una alteración en el metabolismo de las porfirinas van a dar las enfermedades denominadas porfirias. Las porfirias son de diferente características, de diferente nombre, ¿no? Pero la característica principal clínicamente de la porfiria es que cuando uno orina, cuando el paciente que tiene porfiria, al orinar, el pigmento, las porfirinas se van a reducir y van a cambiar de color. O sea, orinan un color normal, se le pone a la luz y cambia a color oscuro, medio negruzco. Esa es la característica de una porfirina. La eliminación de una orina clara que posteriormente se reduce con la presencia de la luz. Entonces, tenemos varias entidades, varias deficiencias, ¿no? Enzimáticas que van a dar origen a las porfirias. Tenemos, por ejemplo, la primera enzima, la ala sintasa, que va a dar anemia y que va a dar disminución de los glóbulos rojos y de la hemoglobina. La ala deshidratasa, que es la ala deshidratasa es una enzima hepática. La primera es eritropoyética y la otra es la hepática, que da dolor abdominal como si fuera una apendicitis, y síntomas neuropsiquiátricos, ¿no? Da neuropatía, ¿no? Aumenta el ala urinario, el ácido delta almino-lebulínico urinario y la corpoporfirina 3. Las heces se vuelven mucho más oscuras. Entonces, de estas dos que son la más frecuente es la eritropoyética, la deficiencia de la ala sintasa. Esta es la más común, la porfiria eritropoyética congénita, que va a dar anemia, es la más frecuente, que también va a dar en algún momento dolor abdominal. Luego tenemos la uroporfirinógeno 1 sintasa, que es menos frecuente y que produce una porfiria intermitente aguda, pero de origen hepático. Da dolor abdominal y aumento de ácido delta aminolebulínico y porfobilinógeno urinarios.
Luego tenemos la deficiencia del uroporfirinógeno 3 sintasa, ¿no? Que no va a tener, esta es la única que no tiene fotosensibilidad, el resto tiene fotosensibilidad, todas. La única que no tiene fotosensibilidad es la deficiencia del uroporfirinógeno 3 sintasa. Esta también es una porfiria eritropoyética congénita. Esta en relación con la primera es más infrecuente, la más frecuente es la deficiencia de la sintasa. Y va a dar aumento de uroporfirina 1 urinaria, fecal y eritrocítica. Luego tenemos la uroporfirinógeno descarboxilasa, que es una porfiria cutánea tardía. Tiene fotosensibilidad, o sea, es también de origen hepático, pero lo que trae problemas de piel. Cuando la persona se expone a piel, le salen como unas manchas negras bastante marcadas. Entonces, de color negruzco. No es que haya una necrosis, sino que es por fotosensibilidad. Por eso es que estos pacientes no pueden estar expuestos al sol y van a tener aumento de uroporfirina 1 urinaria. Luego tenemos el coproporfirinógeno oxidasa, que es una coproporfiria hereditaria, que también va a dar fotosensibilidad, dolor abdominal, da fotosensibilidad en las heces. Salen las heces claras y cuando se exponen al ambiente, inmediatamente van a cambiar a color negruzco. Hay aumento del ácido delta aminolebulínico urinario, del porfobilinógeno, de la protoporfirina 3 y coproporfirina 3 fecal. Aquí lo que aumenta es la coproporfirina 3. Luego tenemos la protoporfirinógeno oxidasa, la protoporfirinógeno oxidasa, que es una porfiria jaspeada, hepática. ¿Por qué jaspeada? Porque a nivel de la piel da como un jaspeado, o sea, las manchitas son negritas, pero como un jaspeado. Por eso se llama porfiria jaspeada. ¿No? Dolor abdominal, síntomas neuropsiquiátricos y fotosensibilidad. También da fotosensibilidad en la orina, cambia de color la orina. Y luego tenemos la deficiencia de ferroquelatasa. La ferroquelatasa que es la que va a permitir la incorporación de fierro más 2 a la molécula de hemo para que se produzca o para que se produzca el núcleo hemo completamente y pueda unirse a la parte de la globina. Entonces, cuando hay deficiencia de esto, de esta enzima, no se va a incorporar el fierro más 2 a la molécula. Entonces va a haber aumento de protoporfirina 9 fecal y también en los glóbulos rojos. Y esto va a producir fotosensibilidad. Fotosensibilidad sobre todo en nivel de la orina, pero también en la piel. Bien, yo creo que es todo lo que les quería mencionar. No sé si tienen alguna pregunta, por favor. ¿Alguna pregunta? ¿Me escuchan? Sí, Sí, doctor, doctor, sí sí se se le le escucha, escucha. todo claro. Ya, entonces, ¿alguna pregunta hay o no? ¿Todo está claro? Todo claro, ¿Alguna doctor. duda? Ok, listo. Irving, me mandas la asistencia, por favor. Irving, ¿me Sí, ok, escuchas? doctor, sí le mando. Ok, le envías entonces. Ok, entonces gracias. Pueden salir nomás.